¿Sabes por qué la mayoría de los cristianos no logran superar sus problemas? No es porque sean débiles, no es porque les falte fe, es porque están intentando resolver sus problemas con una mente carnal que nunca fue renovada. Siguen pensando como el mundo piensa, reaccionando como el mundo reacciona, y preguntándose por qué sus problemas siguen creciendo en lugar de desaparecer. ¿Y si te dijera que 1 Corintios 2:16 lo dice muy claro y sin rodeos? ¿Mas nosotros tenemos la mente de Cristo? No dice que la tendremos algún día, dice que ya la tenemos. El problema no es que te falte la mente de Cristo. El problema es que no la has activado. Sigues usando el mismo sistema de pensamiento corrupto que tenías antes de conocer a Dios. Hoy vas a aprender cómo obligarte a pensar según la mente de Cristo y superar el 95% de tus dificultades. No con motivación barata, no con pensamiento positivo, sino con la renovación del entendimiento que Cristo diseñó para transformar tu vida completamente. Porque cuando tu mente cambia, todo cambia. Tus decisiones mejoran, tus reacciones se controlan, tus problemas se reducen, y tu vida empieza a reflejar el poder de Dios. Pero antes de continuar, déjame mostrarte algo que cambió mi forma de entender esto para siempre. Hay un hombre en la Biblia que enfrentó una injusticia brutal que hubiera destruido a cualquiera. Vivía una vida tranquila, sirviendo fielmente en la casa de su amo. Tenía un trabajo estable, responsabilidades importantes y un futuro prometedor. Pero un día, todo se derrumbó. La esposa de su amo lo acusó falsamente de algo que nunca hizo. Y sin juicio, sin defensa, sin oportunidad de explicarse, fue arrojado a la cárcel. Todo lo que había construido desapareció en un instante. Ahí estaba, encerrado en un calabozo egipcio, rodeado de criminales, sin saber si algún día saldría. Y lo peor no era solo la injusticia, era que humanamente hablando no tenía salida, no tenía abogado, no tenía conexiones, no tenía quien lo defendiera. Cualquier persona en esa situación se hubiera llenado de amargura, resentimiento y desesperación. Habría maldecido su suerte, habría culpado a Dios, habría perdido la cordura. Pero este hombre no reaccionó como todos reaccionan. En lugar de hundirse en el caos mental que produce la injusticia, tomó una decisión radical: seguir pensando con claridad. Incluso en la cárcel, no permitió que su mente se corrompiera con pensamientos de venganza, autocompasión o desesperanza. Mantuvo su integridad. Siguió confiando en Dios. Y cuando otros presos necesitaron ayuda, él estuvo ahí para interpretarles sus sueños. No porque tuviera ganas, sino porque decidió que aunque su circunstancia era un caos, su mente no lo sería. Y ese hombre era José. El mismo José que años después salió de esa cárcel para convertirse en gobernador de Egipto. El mismo que salvó a millones de personas del hambre. El mismo que perdonó a sus hermanos que lo vendieron como esclavo. ¿Cómo logró no solo sobrevivir, sino prosperar? Porque aprendió algo que la mayoría nunca aprende. Cuando no puedes controlar tus circunstancias, controlas tu forma de pensar. Y cuando controlas tu forma de pensar, Dios puede usarte en medio del caos. Génesis 39:21 dice: pero el Señor estaba con José. No dice que el Señor lo sacó inmediatamente de la cárcel, dice que estaba con él, y esa presencia de Dios no cambió su celda, cambió su mente, y cuando tu mente cambia, tarde o temprano, todo lo demás cambia también. Antes de continuar, si este mensaje ya empezó a hablarte, suscríbete a nuestro canal, activa la campanita para que no te pierdas ningún video y escribe en la sección de comentarios la siguiente frase: Señor, renueva mi mente con tu poder. Escríbelo ahora, porque cuando lo declaras públicamente, estás tomando una decisión espiritual. Estás diciéndole al enemigo que ya no vas a seguir pensando como él quiere, y estás invitándole a Dios a que tome control de tu forma de pensar. Y quédate hasta el final, porque ahí puede estar la clave para desbloquear una bendición que has estado buscando por años sin resultados. Ahora sí, prepárate, porque lo que viene a continuación no solo te va a enseñar, te va a confrontar. Y si lo recibes con un corazón abierto, tu vida nunca volverá a ser la misma. Vamos a entrar de lleno en los principios bíblicos que Dios diseñó para obligarte a pensar con la mente de Cristo y superar el 95% de tus dificultades.
Cursor 1. Dios ya te dio todo lo necesario. Deja de buscar lo que ya tienes. La mentira más grande que te tiene paralizado es esta. No puedo porque me falta algo. Te falta dinero, te falta tiempo, te faltan conexiones, te falta experiencia, te falta educación, te falta apoyo. Y mientras sigues enfocado en lo que no tienes, ignoras completamente lo que Dios ya puso en tus manos. Escúchame bien. Segunda de Pedro 1:3 lo dice sin rodeos. Su divino poder nos ha concedido todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. ¿Escuchaste eso? Todas las cosas, no algunas, no la mayoría, todas. Ya las tienes, ya están disponibles. El problema no es que te falten recursos. El problema es que no los estás usando, porque Dios no te dio un espíritu de cobardía. Te dio poder, amor y dominio propio. No te dejó huérfano, te dio el Espíritu Santo. No te dejó en oscuridad, te dio su palabra. No te dejó solo, te dio el cuerpo de Cristo. Todo lo que necesitas para superar tus dificultades ya está disponible. Pero lo has dejado ahí, guardado, sin usar, mientras sigues quejándote de lo que no tienes. Y déjame decirte algo que duele, pero es verdad. La queja es la evidencia de que no crees lo que Dios dijo, porque si creyeras que Él ya te dio todo, no estarías esperando que aparezca algo más. Estarías usando lo que tienes. Estarías activando lo que está dormido. Estarías caminando en lo que ya te fue dado. Mira el ejemplo de Moisés. Dios lo llamó a liberar a Israel de Egipto, y Moisés respondió con la misma excusa que tú usas. No puedo. No tengo las palabras. No tengo la capacidad. No tengo lo que se necesita. Y Dios le preguntó algo simple. ¿Qué tienes en tu mano? Moisés miró y dijo, una vara. Solo una vara. Nada especial. Nada impresionante. Pero Dios le dijo, eso es suficiente. Y con esa vara, Moisés partió el Mar Rojo. Con esa vara hizo brotar agua de una roca. Con esa vara venció ejércitos. No porque la vara tuviera poder, sino porque Dios usa lo que ya tienes cuando dejas de quejarte por lo que no tienes. Ahora déjame preguntarte algo que va a incomodarte. ¿Qué tienes en tu mano que no estás usando? ¿Qué habilidad tienes dormida? ¿Qué don tienes guardado? ¿Qué tiempo tienes desperdiciado? ¿Qué conocimiento tienes sin aplicar? Porque te garantizo que lo que necesitas para superar tu problema no está en lo que te falta. Está en lo que ya tienes, pero no has activado. El problema de la mayoría de los cristianos no es falta de recursos, es falta de obediencia. Dios te dio autoridad espiritual, pero no la usas. Te dio la palabra, pero no la aplicas. Te dio el nombre de Jesús, pero no lo invocas. Te dio promesas, pero no las declaras. Y después te preguntas por qué tus problemas siguen igual. Mira lo que dice Filipenses 4:13. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. No dice todo lo podré cuando tenga más. Dice todo lo puedo, ahora, en Cristo, con lo que Él ya te dio, con la fortaleza que ya está disponible. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de esperar tener más. Empieza a usar lo que ya tienes. Y aquí está la parte que muchos no quieren escuchar. Dios no va a darte más hasta que uses bien lo que ya te dio. Jesús lo dijo claramente en la parábola de los talentos. El que usó lo que tenía recibió más. El que escondió lo que tenía lo perdió. No porque Dios sea injusto, sino porque Dios no desperdicia recursos en personas que no los usan. Entonces deja de decir, no puedo, y empieza a preguntar, ¿qué puedo hacer con lo que tengo? Esa pregunta cambia todo, porque te saca del lugar de víctima y te pone en el lugar de mayordomía. Ya no estás esperando que alguien venga a rescatarte. Estás tomando lo que Dios te dio y estás avanzando con eso. Déjame darte instrucciones prácticas, porque no basta con saber esto. Tienes que aplicarlo. Primero, haz una lista de todo lo que sí tienes, no de lo que te falta, de lo que tienes: tiempo, salud, inteligencia, familia, trabajo, conexiones, lo que sea. Escríbelo. Porque cuando lo ves en papel,
te das cuenta de que tienes más de lo que pensabas. Segundo, identifica qué don o habilidad has dejado dormido. Ese talento que tenías, pero ya no usas. Esa pasión que tenías, pero apagaste. Esa idea que Dios te dio, pero nunca ejecutaste. Y pregúntate con honestidad, ¿por qué lo dejé morir? ¿Fue miedo? ¿Fue pereza? ¿Fue desánimo? Porque hasta que identifiques la raíz, no podrás reactivarlo. Tercero, toma una decisión pequeña pero específica. No intentes cambiar todo de golpe. Elige una cosa que puedas hacer hoy con lo que ya tienes. Una llamada que puedas hacer. Una conversación que puedas tener. Un paso que puedas dar. Y hazlo, porque la obediencia en lo poco te lleva a lo mucho. Cuarto, deja de compararte con otros, porque cuando te comparas, siempre vas a sentir que te falta algo. Siempre va a haber alguien con más dinero, más talento, más oportunidades. Pero Dios no te va a juzgar por lo que otros tenían. Te va a juzgar por lo que hiciste con lo que tú tenías. Romanos 12:3 dice, no pienses más alto de ti mismo de lo que debes pensar, sino piensa con sensatez. En otras palabras, sé realista. No exageres tus limitaciones, pero tampoco ignores lo que Dios te dio. Piensa con claridad, con la mente de Cristo, y desde esa claridad actúa. Y quinto, agradece lo que tienes antes de pedir más, porque la gratitud abre la puerta a más bendiciones. Primera de Tesalonicenses 5:18 dice, dad gracias en todo. No cuando todo esté perfecto, en todo, incluso en medio de la dificultad, porque cuando agradeces, tu perspectiva cambia. Dejas de ver carencia y empiezas a ver provisión. Ahora, déjame contarte algo personal que me enseñó esta verdad de la forma más dura. Hace años pasé por una crisis financiera brutal. Perdí mi negocio. Las deudas se acumularon, y llegó un punto donde no sabía cómo iba a pagar la renta del siguiente mes. Pasé noches sin dormir, angustiado, preguntándome qué iba a hacer. Y en medio de esa desesperación, empecé a quejarme con Dios. ¿Por qué no me ayudas? ¿Por qué no me das una salida? ¿Por qué me dejaste llegar a este punto? Y un día, en oración, sentí que Dios me hizo la misma pregunta que le hizo a Moisés. ¿Qué tienes en tu mano? Yo no tenía dinero, pero tenía conocimiento, tenía experiencia, tenía habilidades que había desarrollado durante años. Y en lugar de seguir lamentándome por lo que perdí, decidí usar lo que me quedaba. Empecé a ofrecer consultoría, empecé a enseñar lo que sabía, empecé a trabajar con lo que tenía, aunque pareciera poco, y Dios multiplicó eso, no de la noche a la mañana, no con un milagro espectacular, pero poco a poco, cliente tras cliente, proyecto tras proyecto, salí de esa crisis. Y cuando miré hacia atrás, me di cuenta de que Dios nunca me abandonó. Él estaba esperando que yo dejara de quejarme y empezara a usar lo que Él ya me había dado. Esa temporada me enseñó algo que nunca olvidaré. Dios no te va a mandar lo que tú crees que necesitas hasta que uses lo que Él ya te dio. Porque Dios no premia la queja, premia la fe en acción. Y la fe en acción es tomar lo poco que tienes y ponerlo en las manos de Dios para que Él lo multiplique. Mira el ejemplo de la viuda de Sarepta en 1 Reyes 17. Elías llegó a su casa en medio de una sequía. Ella solo tenía un puñado de harina y un poco de aceite, lo suficiente para una última comida antes de morir de hambre con su hijo. Y Elías le pidió que hiciera pan con eso. Humanamente hablando, no tenía sentido. Era pedir demasiado. Pero ella obedeció. Usó lo poco que tenía. Y Dios lo multiplicó. La harina no se acabó. El aceite no se agotó. Y sobrevivieron toda la sequía. No porque ella tuviera mucho, sino porque usó lo poco que tenía con fe. Y cuando usas lo poco que tienes con fe, Dios se encarga de lo demás. Entonces deja de enfocarte en lo que no tienes. Deja de esperar el momento perfecto. Deja de buscar la pieza que falta, porque la pieza que necesitas no está afuera, está adentro. Dios ya te dio todo lo necesario. Ahora te toca a ti activarlo.
Y si Dios te está confrontando con esta verdad ahora mismo, si te está mostrando que has estado quejándote en lugar de actuar, escribe en los comentarios: Señor, voy a usar lo que me diste. Escríbelo, porque esa declaración marca un antes y un después en tu vida. Pero escucha, tener los recursos no es suficiente, porque si tu mente sigue funcionando en piloto automático, vas a desperdiciar todo lo que Dios te dio. Y eso nos lleva al segundo principio. Número 2. Lleva cautivo todo pensamiento. Tu mente es un campo de batalla. Tu mayor enemigo no está afuera. Está entre tus orejas. No son las circunstancias. No es la gente. No es el diablo directamente. Es tu propia mente sin renovar. Porque el enemigo no necesita atacarte directamente si ya logró que pienses como él quiere. Y la mayoría de los cristianos viven derrotados no porque el diablo sea más fuerte que Dios, sino porque le entregaron el control de sus pensamientos sin darse cuenta. Segunda de Corintios 10:5 es claro. Derribamos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. ¿Viste esa palabra? Cautivo. No dice, ignora los pensamientos malos. No dice, trata de no pensar en eso. Dice, llévalo cautivo. Eso significa que tienes que apresar ese pensamiento, someterlo y obligarlo a obedecer a Cristo. Pero la mayoría de los cristianos hace lo contrario. Dejan que cualquier pensamiento entre y se quede. Pensamientos de miedo, de duda, de resentimiento, de lujuria, de inseguridad. Y después se preguntan por qué no tienen paz. Porque tu mente se convirtió en un campo de batalla donde el enemigo camina libre. Aquí está la verdad que muchos pastores no te dicen. No todos los pensamientos que tienes son tuyos. El enemigo planta pensamientos en tu mente todo el tiempo. Y si no aprendes a discernir cuáles vienen de Dios, cuáles vienen de ti y cuáles vienen del infierno, vas a vivir confundido, derrotado y mentalmente agotado. Jesús lo experimentó en persona. Mateo 16 cuenta que Pedro le dijo a Jesús que no tenía que morir en la cruz. Y Jesús respondió, «Quítate de delante de mí, Satanás». No le estaba hablando a Pedro directamente. Le estaba hablando al pensamiento que el diablo puso en la mente de Pedro. Porque Pedro pensaba que estaba ayudando, pero ese pensamiento no venía de Dios, venía del infierno. Y lo mismo te pasa a ti. Tienes pensamientos que parecen lógicos, que parecen protegerte, que parecen razonables. Pero cuando los examinas a la luz de la palabra, descubres que están en contra de lo que Dios dijo. Y si no los llevas cautivos, van a guiar tus decisiones, van a afectar tus emociones y van a destruir tu paz. Déjame darte ejemplos concretos de pensamientos que tienes que llevar cautivos ahora mismo. No puedo perdonar a esa persona. Cautivo. Porque Efesios 4:32 dice, «Perdonaos unos a otros, como Dios os perdonó a vosotros en Cristo». Dios me abandonó. Cautivo. Porque Hebreos 13:5 dice, «No te desampararé ni te dejaré». Esto nunca va a cambiar. Cautivo. Porque Filipenses 4:13 dice, «Todo lo puedo en Cristo que me fortalece». Merezco estar enojado. Cautivo. Porque Efesios 4:26 dice, «No se ponga el sol sobre vuestro enojo. No soy suficiente». Cautivo. Porque 2 de Corintios 3:5 dice, «Nuestra competencia proviene de Dios». Cada uno de esos pensamientos parece real, parece justificado. Pero si lo comparas con la palabra de Dios, verás que es una mentira. Y si no lo llevas cautivo, se va a quedar en tu mente, va a crecer y va a controlar tu vida. Ahora escucha esto con atención. Llevar un pensamiento cautivo no significa que nunca más va a aparecer. Significa que cuando aparezca, tú lo reconoces, lo confrontas con la verdad y lo sacas de tu mente antes de que haga daño. Es un proceso diario. A veces es cada hora. A veces es cada minuto. Pablo lo explica en Romanos 12:2. «No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento». Renovación. No es un evento de una vez, es un proceso continuo.
Todos los días tienes que renovar tu mente. Todos los días tienes que rechazar los pensamientos del mundo y abrazar los pensamientos de Dios. Y aquí está el problema. La mayoría de los cristianos leen la Biblia una vez a la semana en la iglesia, y esperan que eso sea suficiente para renovar su mente. Pero el resto de la semana pasan horas en redes sociales, viendo noticias negativas, escuchando música mundana, consumiendo contenido que contamina su mente. Y después se preguntan por qué no tienen paz. Escúchame bien. Aquello que consumes mentalmente se convierte en la materia prima de tus pensamientos. Si pasas más tiempo en el teléfono que en la palabra, tu mente va a estar llena de basura. Si pasas más tiempo viendo problemas en las noticias que buscando promesas en la Biblia, tu mente va a estar llena de miedo. Si pasas más tiempo en chismes que en oración, tu mente va a estar llena de distracción. Por eso Filipenses 4:8 te da instrucciones claras. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. ¿Viste eso? No dice, piensa en lo que quieras. Dice, piensa en esto. Es una orden. Porque Dios sabe que si no diriges tus pensamientos intencionalmente, van a terminar en lugares destructivos. Déjame darte instrucciones prácticas para llevar cautivos tus pensamientos. Primero, identifica cuáles son los pensamientos recurrentes que te atacan. Escríbelos, porque cuando los ves en papel, dejan de ser invisibles y puedes confrontarlos directamente. Segundo, por cada pensamiento negativo, busca un versículo que lo contradiga y memorízalo, porque cuando ese pensamiento vuelva a aparecer, vas a tener munición espiritual lista para destruirlo. Tercero, cuando un pensamiento malo aparezca, no lo discutas, no le des espacio, inmediatamente declara la verdad de Dios en voz alta, porque hay poder en la declaración. El enemigo huye cuando escucha la palabra de Dios salir de tu boca. Cuarto, protege lo que entra en tu mente. Si una película, una canción, una conversación o una relación está llenando tu mente de basura, córtalo. Proverbios 4:23 dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Tu corazón incluye tu mente. Guárdala. Quinto, busca ayuda si es necesario. Si hay pensamientos destructivos que no puedes controlar solo, habla con un pastor, con un mentor, con un consejero cristiano. No te avergüences, porque llevar cautivos tus pensamientos a veces requiere que alguien te ayude a ver lo que tú no estás viendo. Ahora déjame contarte algo personal que me costó años aprender. Durante mucho tiempo, luché con pensamientos de ansiedad. Cada vez que enfrentaba un problema, mi mente inmediatamente saltaba al peor escenario posible. ¿Y si pierdo todo? ¿Y si fracaso? ¿Y si no puedo? Y esos pensamientos me paralizaban. Oraba. Le pedía a Dios que quitara la ansiedad. Pero seguía volviendo. Hasta que un día entendí algo. Dios no iba a quitar mis pensamientos ansiosos mágicamente. Él me estaba enseñando a llevarlos cautivos. Y cuando finalmente empecé a hacerlo, todo cambió. Cada vez que un pensamiento ansioso aparecía, lo reconocía inmediatamente. No lo dejaba crecer. Y declaraba en voz alta, no, eso es mentira. Primera de Pedro 5:7 dice que eche toda mi ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de mí. Y repetía eso, hasta que el pensamiento perdía fuerza. Al principio tenía que hacerlo 10 veces al día. Después 5. Después 3. Y hoy, cuando aparece un pensamiento ansioso, puedo llevarlo cautivo casi de inmediato. No porque sea más fuerte, sino porque entrené mi mente para obedecer a Cristo en lugar de obedecer al miedo. Y eso mismo puedes hacer tú. No importa cuánto tiempo has luchado con pensamientos destructivos. No importa cuán fuertes parezcan. Puedes llevarlos cautivos. Pero tienes que hacerlo intencionalmente. Tienes que pelear. Porque tu mente es un campo de batalla, y si no peleas, pierdes. Mira el ejemplo del rey David. En el Salmo 42:5, él se pregunta a sí mismo,
¿Por qué te abates, oh alma mía, y por qué te turbas dentro de mí? David estaba luchando con pensamientos de desánimo, pero no los dejó quedarse. Él mismo se confrontó y dijo, espera en Dios, porque aún he de alabarle, salvación mía y Dios mío. David no esperó sentirse mejor para alabar a Dios. Se obligó a pensar correctamente aunque sus emociones le decían lo contrario. Y eso es madurez espiritual. No es dejar que tus pensamientos te controlen. Es controlar tus pensamientos conforme a la palabra de Dios. Entonces deja de ser pasivo con tu mente. Deja de permitir que cualquier pensamiento entre y se quede. Empieza a pelear. Empieza a llevar cautivo todo pensamiento. Porque cuando tu mente está bajo el control de Cristo, el 95% de tus problemas pierden poder sobre ti. Y si Dios te está mostrando ahora mismo que has dejado tu mente sin guardia, que has permitido que pensamientos destructivos se queden demasiado tiempo, escribe en los comentarios, Señor, tomo control de mi mente hoy. Escríbelo, porque esa declaración marca el inicio de una batalla que vas a ganar. Pero hay algo más, porque no basta con controlar tus pensamientos si después reaccionas sin pensar, y eso nos lleva al tercer principio. 3. Sé tardo para airarte. La pausa que salva tu vida. La mayoría de los problemas que tienes hoy no vinieron de circunstancias imposibles, vinieron de reacciones apresuradas, respondiste demasiado rápido, decidiste sin pensar, hablaste sin medir, y ahora estás cargando las consecuencias de un momento de ira que pudo haberse evitado con solo 3 segundos de pausa. Santiago 1:19 lo dice claramente. Todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse. Tardo. No dice que nunca te enojes, dice que seas tardo, que esperes, que no reacciones de inmediato, porque entre lo que pasa y lo que haces hay un espacio sagrado donde se decide tu destino. Y la mayoría de las personas nunca usan ese espacio, reaccionan, y después pagan el precio. Aquí está la verdad. La ira no es pecado en sí misma. Efesios 4:26 dice, airaos pero no pequéis. El problema no es sentir enojo. El problema es lo que haces con ese enojo. Y si permites que el enojo dirija tus palabras, tus decisiones y tus acciones, vas a destruir relaciones, oportunidades y tu propio testimonio. ¿Cuántas veces has dicho algo en enojo que después no pudiste retirar? ¿Cuántas veces has tomado una decisión impulsiva que arruinó algo importante? ¿Cuántas veces has reaccionado sin pensar y luego te has arrepentido? Y lo peor no es solo el daño que causaste. Es que sabías que no debías hacerlo, pero lo hiciste de todas formas. Porque dejaste que la emoción tomara el control. La realidad es esta. Cuando reaccionas en ira, no estás pensando con la mente de Cristo. Estás pensando con la carne. Y la carne siempre va a reaccionar con venganza, con orgullo, con palabras hirientes. Pero cuando te obligas a hacer una pausa, le das espacio al Espíritu Santo para hablar. Y cuando el Espíritu Santo habla, todo cambia. Mira el ejemplo de Moisés. Números 20 cuenta que el pueblo de Israel estaba quejándose otra vez. Tenían sed. Y Dios le dijo a Moisés que le hablara a la roca y sacaría agua. Pero Moisés estaba furioso, harto de las quejas, harto de la ingratitud. Y en lugar de obedecer, golpeó la roca con ira. Y aunque salió agua, esa reacción le costó entrar a la tierra prometida. Moisés tenía razón en estar molesto. El pueblo era rebelde, pero reaccionó mal. Y esa reacción impulsiva lo descalificó del mayor logro de su vida. No porque Dios fuera injusto, sino porque Dios no puede usar a alguien que no controla sus reacciones. Y lo mismo te pasa a ti. Puedes tener razón, puedes estar justificado en tu enojo, pero si reaccionas mal, vas a perder. Vas a dañar relaciones. Vas a cerrar puertas. Vas a arruinar oportunidades, no porque Dios te castigue, sino porque tus reacciones tienen consecuencias. Proverbios 29:11 dice, el necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. ¿Viste eso? El necio suelta todo de inmediato. El sabio espera. El necio descarga su enojo sin pensar. El sabio lo controla. Y esa diferencia marca todo.
Déjame darte ejemplos concretos de situaciones donde una pausa puede salvarte. Tu pareja dice algo que te molesta. Inmediatamente quieres responder. Quieres defenderte. Quieres atacar. Pausa. Respira. Pregúntate. ¿Mi respuesta va a resolver esto o va a empeorarlo? Y si va a empeorarlo, cállate. Espera. Y cuando la emoción baje, habla con claridad. Tu jefe te critica injustamente. Sientes la ira subir. Quieres renunciar. Quieres responderle con fuerza. Pausa. Espera. Pregúntate. ¿Esto va a mejorar mi situación o va a complicarla? Y si va a complicarla, controla tu reacción. No significa que aceptes el abuso. Significa que respondes con sabiduría, no con emoción. Alguien te ofende en redes sociales. Tu primer impulso es responder, defender tu nombre, aclarar las cosas. Pausa. Pregúntate, ¿vale la pena gastar mi paz en esto? Y la mayoría de las veces, la respuesta es no. Porque responder solo te mete en una pelea innecesaria. Recibes una noticia que te desestabiliza. Quieres reaccionar de inmediato. Tomar una decisión rápida. Pausa. Espera. Ora. Busca consejo. Porque las decisiones apresuradas casi siempre son decisiones equivocadas. Esa pausa de 3 segundos puede salvarte de arruinar tu vida. Porque en esos 3 segundos, tu mente pasa del modo reactivo al modo reflexivo. Dejas de ser controlado por la emoción y empiezas a pensar con claridad. Y cuando piensas con claridad, tomas mejores decisiones. Ahora déjame darte instrucciones prácticas para ser tardo para airarte. Primero, reconoce tus gatillos. ¿Qué cosas te hacen perder el control? ¿Críticas? ¿Injusticias? ¿Falta de respeto? Identifícalos. Porque cuando sabes qué te dispara, puedes prepararte para responder en lugar de reaccionar. Segundo, desarrolla una señal de pausa. Puede ser respirar profundo 3 veces. Puede ser contar hasta 10. Puede ser salir de la habitación. Lo que sea que te ayude a frenar antes de hablar. Y hazlo un hábito. Porque cuando se vuelve automático, salva situaciones. Tercero, pregúntate antes de hablar. ¿Esto que voy a decir edifica o destruye? Efesios 4:29 dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación. Si tu respuesta no edifica, no la digas. Cuarto, ora antes de responder. No tiene que ser una oración larga. Solo, Señor, dame tus palabras. Esa oración de 2 segundos invita al Espíritu Santo a dirigir tu respuesta. Y cuando Él dirige, todo sale mejor. Quinto, practica el silencio estratégico. A veces la mejor respuesta es no responder. Proverbios 17:28 dice, aun el necio, cuando calla, es contado por sabio. Hay poder en saber cuándo callar, porque no todo merece respuesta. Déjame contarte algo personal que me enseñó esta lección de la manera más dura. Hace años, tuve un conflicto fuerte con un hermano en Cristo. Él me criticó públicamente por algo que yo había hecho en el ministerio. Y en mi opinión, estaba completamente equivocado. Sentí la ira subir, y sin pensarlo, respondí con fuerza, defendí mi posición, confronté su crítica, gané el argumento, pero perdí la relación, porque aunque tenía razón en el fondo, reaccioné mal en la forma, y ese hermano se alejó. La iglesia se dividió, y durante años cargué con el dolor de esa ruptura, todo porque no hice una pausa. Todo porque dejé que mi orgullo reaccionara en lugar de dejar que el Espíritu Santo dirigiera. Hoy, años después, si pudiera regresar a ese momento, haría una cosa diferente. Esperaría. No respondería de inmediato. Oraría. Buscaría consejo. Y después de unos días, hablaría con ese hermano en privado, con humildad, buscando restauración en lugar de ganar el argumento. Y probablemente la relación se habría salvado. Esa experiencia me enseñó algo que nunca olvidaré. Ganar el argumento no vale la pena si pierdes la relación. Tener la razón no vale la pena si dañas tu testimonio. Y descargar tu enojo no vale la pena si las consecuencias te persiguen por años. Mira el ejemplo de Jesús. En Juan 8,
Trajeron delante de él a una mujer sorprendida en adulterio. Los fariseos la acusaban, exigían respuesta. Y Jesús no reaccionó de inmediato. Se agachó, escribió en el suelo, esperó, y cuando finalmente habló, sus palabras fueron perfectas. El que de vosotros esté sin pecado sea el primero en arrojar la piedra contra ella. Jesús usó la pausa, y esa pausa le dio sabiduría. Si hubiera reaccionado de inmediato, habría caído en la trampa de los fariseos. Pero porque esperó, dijo exactamente lo correcto, y todos los acusadores se fueron avergonzados. Esa es la mente de Cristo. No reacciona, responde, no se apresura, espera, no se deja llevar por la emoción, se guía por la verdad, y cuando tú haces lo mismo, superas la mayoría de los problemas que hoy te complican la vida. Entonces, deja de reaccionar. Empieza a responder. Deja de hablar de inmediato. Espera. Ora. Piensa. Y cuando hables, habla con la sabiduría que viene de Dios. Porque esa pausa de 3 segundos puede ser la diferencia entre destruir algo o construir algo. Y si Dios te está confrontando ahora mismo con reacciones apresuradas que has tenido, con palabras que no debiste decir, con decisiones impulsivas que arruinaron cosas, escribe en los comentarios: Señor, enséñame a ser tardo para airarme. Escríbelo, porque esa declaración es el primer paso para recuperar el control. Pero hay algo más, porque no basta con controlar tus reacciones y sigues peleando con cosas que no puedes cambiar. Y eso nos lleva al cuarto y último principio. 4. Suelta lo que no controlas. Deja de pelear con Dios. Aquí está la verdad más liberadora y más difícil de aceptar. El 95% de lo que te quita el sueño no está en tus manos. No puedes controlar lo que otros hacen. No puedes controlar lo que ya pasó. No puedes controlar lo que vendrá mañana. Y mientras sigas intentando controlar lo incontrolable, vas a vivir agotado, frustrado y espiritualmente vacío. Primera de Pedro 5:7 te da una orden clara. Echad toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Echa, no retengas, no cargues, no insistas. Echa, suelta, entrega. Porque cuando intentas cargar lo que solo Dios puede cargar, no estás demostrando fe. Estás demostrando orgullo. El orgullo te hace creer que si insistes lo suficiente, si te preocupas lo suficiente, si planeas lo suficiente, vas a poder controlar el resultado. Pero eso es mentira. Proverbios 19:21 lo dice sin rodeos. Muchos pensamientos hay en el corazón del hombre, mas el consejo del Señor permanecerá. En otras palabras, puedes hacer todos los planes que quieras. Pero al final, lo que Dios decida es lo que va a pasar. Y cuando entiendes eso, dejas de pelear con cosas que no puedes cambiar y empiezas a enfocarte en lo que sí puedes hacer. Aquí está el problema. La mayoría de los cristianos confunde rendición con irresponsabilidad. Piensan que soltar significa no hacer nada. Pero no es así. Rendición no es pasividad. Es sabiduría. Es reconocer dónde termina tu responsabilidad y dónde comienza la soberanía de Dios. Tú eres responsable de obedecer. Dios es responsable del resultado. Tú eres responsable de sembrar. Dios es responsable de la cosecha. Tú eres responsable de orar. Dios es responsable de responder. Y cuando entiendes esa diferencia, dejas de vivir ansioso y empiezas a vivir en paz. Déjame darte ejemplos concretos de cosas que tienes que soltar. Ahora mismo. Suelta el pasado. No puedes cambiarlo. No puedes deshacerlo. No puedes regresar. Filipenses 3:13 dice: olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Deja de vivir en el pasado. Suéltalo. Perdona. Y avanza. Suelta las decisiones de otros. No puedes controlar lo que otros eligen. No puedes obligarlos a cambiar. No puedes forzarlos a entender. Y mientras sigas intentándolo, vas a vivir frustrado. Deja que Dios trate con ellos. Tú enfócate en lo tuyo. Suelta los resultados. Tú haces tu parte.
Dios hace la suya. No puedes garantizar el éxito. No puedes forzar el favor. No puedes manipular las circunstancias. Haz lo que te corresponde con excelencia y deja el resultado en las manos de Dios. Suelta las expectativas de cómo debería ser tu vida, porque mientras sigas comparando tu realidad con tu ideal, vas a vivir insatisfecho. Dios tiene un plan mejor del que tú imaginas, y su plan no siempre se parece a lo que tú planeaste. Confía en Él. Ahora escucha esto con atención. Soltar no es renunciar, no es tirar la toalla, no es decir, ya nada importa. Soltar es confiar. Es decir, Señor, yo hice mi parte, ahora confío en que tú harás la tuya. Mira el ejemplo de Abraham en Génesis 22. Dios le pidió que sacrificara a Isaac, el hijo de la promesa. Humanamente hablando, no tenía sentido. Si Isaac moría, la promesa de Dios no se cumpliría. Abraham tenía todas las razones para dudar, para cuestionar, para retener el control, pero no lo hizo. Subió al monte, preparó el altar, levantó el cuchillo, y en el último segundo, Dios proveyó un carnero. Abraham pasó la prueba no porque entendió el plan de Dios, sino porque confió aunque no entendía. Y cuando confías aunque no entiendas, Dios se encarga de lo que tú no puedes controlar. Hebreos 11:19 explica el pensamiento de Abraham, pensando que Dios es poderoso para levantar aún de entre los muertos. Abraham soltó, pero no porque dejara de creer, sino porque creyó que Dios era capaz de resolver lo que él no podía. Y eso mismo tienes que hacer tú. Suelta lo que no puedes controlar. Pero no porque te rindas, sino porque confías en que Dios es capaz de manejarlo mejor que tú. Y cuando sueltas, algo poderoso sucede. Tu ansiedad disminuye, tu paz aumenta, y tu mente se libera para enfocarse en lo que sí puedes hacer. Déjame darte instrucciones prácticas para soltar lo que no controlas. Primero, haz una lista de todo lo que te preocupa. Escríbelo. Todo. Después, divide esa lista en dos columnas. En una columna, escribe lo que sí puedes controlar. En la otra, escribe lo que no puedes controlar. Y todo lo que esté en la columna de no puedo controlar, déjalo ir. Entregáselo a Dios, porque preocuparte por eso no va a cambiarlo. Segundo, cada vez que un pensamiento de preocupación aparezca, pregúntate, ¿puedo hacer algo al respecto ahora? Si la respuesta es sí, hazlo. Si la respuesta es no, suéltalo, porque preocuparte sin actuar solo te agota. Tercero, practica la oración de rendición. No solo ores pidiendo que Dios cambie las cosas. Ora diciendo, Señor, confío en ti. No entiendo, pero me rindo a tu plan. Y repite esa oración cada vez que la ansiedad vuelva. Porque la rendición no es un evento de una vez. Es una práctica diaria. Cuarto, deja de intentar controlar a las personas. No puedes cambiarlas. Solo Dios puede. Ora por ellas. Sé ejemplo. Pero suelta la necesidad de forzarlas a ser diferentes, porque mientras intentes controlarlas, vas a destruir la relación. Quinto, celebra lo que sí puedes controlar: tu actitud, tu esfuerzo, tu obediencia, tu carácter. Esas cosas sí están en tus manos. Enfócate en eso. Y deja que Dios maneje el resto. Déjame contarte algo personal que me liberó de años de ansiedad. Durante mucho tiempo, intenté controlar todo: mi negocio, mis relaciones, mi futuro. Y vivía estresado todo el tiempo, porque por más que intentaba, las cosas no salían como yo quería. Y me frustraba, me enojaba, me preguntaba por qué Dios no respondía a mis oraciones. Hasta que un día, en medio de una crisis, llegué al final de mis fuerzas. Literalmente no podía más, y en ese momento de quebranto, oré algo que cambió mi vida. Señor, me rindo. Ya no puedo controlar esto. Si tú no intervienes, esto se acabó, pero confío en ti. Y cuando solté, algo cambió. No de inmediato, no mágicamente. Pero poco a poco, Dios empezó a mover cosas que yo nunca pude mover.
Puertas que yo no pude abrir se abrieron. Relaciones que yo no pude restaurar se restauraron. Provisión que yo no pude generar apareció. No porque yo hice algo extraordinario, sino porque finalmente dejé que Dios hiciera lo que solo Él puede hacer. Y desde ese día aprendí algo que nunca olvidaré. Dios no compite contigo por el control. Él espera a que tú lo sueltes, y cuando lo haces, Él toma lo que está roto y lo convierte en algo hermoso. Mira el ejemplo de José. Génesis 50:20 resume toda su historia. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. José no pudo controlar que sus hermanos lo vendieran. No pudo controlar que lo acusaran falsamente. No pudo controlar que lo metieran en la cárcel. Pero en lugar de amargarse, confió. Y Dios usó todo eso para posicionarlo como gobernador de Egipto. José soltó lo que no podía controlar, y Dios se encargó del resto. Y lo mismo puede hacer contigo. Pero primero, tienes que soltar. Tienes que dejar de pelear con circunstancias que no puedes cambiar. Tienes que dejar de intentar forzar resultados. Tienes que dejar de cargar lo que solo Dios puede cargar. Isaías 26:3 lo promete. Tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Completa paz. No parcial. Completa. Pero solo viene cuando tu mente deja de pelear con Dios y empieza a confiar en Él. Entonces suelta. Suelta el pasado. Suelta las personas. Suelta los resultados. Suelta el control. Y cuando sueltes, vas a experimentar una paz que no tiene lógica. Una paz que no depende de que todo esté resuelto. Una paz que viene de saber que Dios tiene todo bajo control, aunque tú no lo tengas. Y si Dios te está confrontando ahora mismo con cosas que has estado cargando que no te corresponden, con ansiedad que viene de querer controlar lo incontrolable, escribe en los comentarios: Señor, suelto todo en tus manos. Escríbelo, porque esa declaración marca el inicio de tu libertad. Hermano, hermana, si llegaste hasta aquí, no fue casualidad. Dios te trajo a este mensaje porque quiere renovar tu mente. Quiere que dejes de pensar como el mundo y empieces a pensar con la mente de Cristo. Y cuando lo hagas, vas a superar el 95% de las dificultades que hoy te tienen atrapado. Repasemos los 4 principios una vez más para que se graben en tu corazón. Primero, Dios ya te dio todo lo necesario. Deja de buscar lo que ya tienes. Activa lo que está dormido. Usa lo que Dios te dio. Y observa cómo Él lo multiplica. Segundo, lleva cautivo todo pensamiento. Tu mente es un campo de batalla. No permitas que cualquier pensamiento entre y se quede. Confronta las mentiras con la verdad de Dios y renueva tu mente diariamente. Tercero, sé tardo para airarte. No reacciones de inmediato. Haz una pausa. Ora. Piensa. Y cuando hables, habla con sabiduría, porque esa pausa puede salvarte de arruinar tu vida. Cuarto, suelta lo que no controlas. Deja de pelear con el pasado. Deja de intentar controlar a las personas. Deja de cargar lo que solo Dios puede cargar. Confía en Él. Y observa cómo Él resuelve lo que tú no puedes. Cuando aplicas estos 4 principios, no estás usando técnicas de autoayuda. Estás activando la mente de Cristo que ya vive en ti. Y cuando piensas con la mente de Cristo, todo cambia. Tus decisiones mejoran. Tus reacciones se controlan. Tus relaciones se restauran. Tus problemas se reducen. Y tu vida empieza a reflejar el poder de Dios. Ahora, si este mensaje tocó tu corazón, si sientes que Dios te habló directamente, dale like a este video. Compártelo con alguien que sabes que está luchando con su mente, alguien que necesita escuchar esta verdad. Porque no llegaste aquí por casualidad. Dios te trajo porque tiene un propósito contigo. Y parte de ese propósito puede ser que tú seas el canal para que este mensaje llegue a alguien más. Suscríbete a este canal si quieres seguir aprendiendo a pensar con la mente de Cristo. Activa la campanita para que no te pierdas ningún mensaje, porque cada video está diseñado para renovar tu entendimiento y transformar tu vida. Y ahora, lo más importante. Escribe en los comentarios la siguiente frase: Hoy mismo decido que Dios gobierne mi mente. Escríbelo. No solo lo pienses, escríbelo.
porque cuando lo declaras públicamente, estás haciendo un pacto con Dios. Estás diciéndole que ya no vas a permitir que tu mente carnal dirija tu vida. Que desde hoy, la mente de Cristo va a gobernar tus pensamientos, tus decisiones y tus acciones. Ahora, antes de despedirnos, quiero orar por ti, porque sé que muchos de los que están escuchando este mensaje han luchado por años con su mente. Han intentado cambiar, han intentado pensar diferente, pero siguen cayendo en los mismos patrones. Y quiero que sepas que Dios no te ha abandonado. Él está aquí contigo, y esta oración va a marcar un antes y un después en tu vida. Padre Celestial, vengo delante de ti en el nombre de Jesús por cada persona que está escuchando este mensaje. Señor, tú sabes las batallas que han peleado en su mente. Tú sabes los pensamientos destructivos que los han atormentado. Tú sabes las reacciones impulsivas que han arruinado relaciones. Tú sabes la ansiedad que los ha robado el sueño. Tú sabes todo. Y hoy, en este momento, te pido que renueves su entendimiento. Señor, tu palabra dice en Romanos 12:2, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Padre, renueva su mente ahora. Quita todo pensamiento que no viene de ti. Destroza toda fortaleza mental que el enemigo ha construido. Rompe toda mentira que se ha alojado en su corazón. Y llena su mente con tu verdad. Señor, te pido que les des discernimiento para reconocer cuándo un pensamiento viene de ti y cuándo viene del enemigo. Que no sean engañados por pensamientos que parecen lógicos, pero están en contra de tu palabra. Que aprendan a llevar cautivo todo pensamiento a la obediencia de Cristo, y que caminen en la libertad que tú compraste para ellos en la cruz. Padre, te pido que les des dominio propio, que cuando la ira aparezca, puedan hacer una pausa, que cuando la tentación llegue, puedan resistir, que cuando la ansiedad los ataque, puedan echar toda su carga sobre ti. Porque tú prometiste en 2 Timoteo 1:7 que no nos has dado espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Activa ese dominio propio en ellos ahora. Señor, te pido que les des sabiduría para soltar lo que no pueden controlar, que dejen de pelear con el pasado, que dejen de intentar controlar a las personas, que dejen de cargar lo que solo tú puedes cargar, y que experimenten la paz que sobrepasa todo entendimiento cuando finalmente confían en ti completamente. Padre, te pido que les muestres qué recursos ya les has dado que no están usando, qué dones han dejado dormidos, qué habilidades han ignorado, qué oportunidades han desperdiciado, y que empiecen a usar todo lo que tú les diste para tu gloria. Porque tu palabra promete en 2 Pedro 1:3 que ya nos has dado todas las cosas que necesitamos para la vida y la piedad. Señor, oro por cada relación rota por reacciones apresuradas. Te pido restauración, te pido sanidad, te pido que abras puertas de reconciliación donde sea posible, y donde no sea posible, que les des paz para soltar y seguir adelante. Padre, oro por cada decisión que tienen que tomar, que no la tomen desde la ansiedad, que no la tomen desde el miedo, que no la tomen desde la presión, sino que la tomen desde la claridad que viene de ti, que busquen tu rostro, que esperen tu dirección, y que obedezcan tu voz. Señor, te pido que esta enseñanza no sea solo información que olviden mañana, que sea transformación que los marque para siempre, que cada principio que escucharon hoy se grabe en su corazón, que lo apliquen diariamente, y que vean resultados reales en su vida. Padre, declaro victoria sobre su mente. Declaro que el enemigo no tiene autoridad sobre sus pensamientos. Declaro que la mente de Cristo gobierna sobre ellos. Declaro que caminan en claridad, sabiduría y paz. Declaro que superan el 95% de sus dificultades porque aprendieron a pensar como tú piensas. Señor, te pido que protejas su mente, que no permitas que vuelvan a los patrones antiguos, que cada vez que un pensamiento destructivo aparezca, lo reconozcan inmediatamente y lo lleven cautivo,
Que cada vez que la tentación de reaccionar sin pensar aparezca, se acuerden de hacer una pausa. Que cada vez que la ansiedad los ataque, se acuerden de echar su carga sobre ti. Padre, te pido que bendigas su obediencia, que cuando apliquen estos principios, vean fruto, que sus relaciones mejoren, que sus decisiones sean más sabias, que su paz se estabilice, que su testimonio se fortalezca, y que otros vean el cambio en ellos y glorifiquen tu nombre. Señor, oro por cada área específica de lucha que tienen. Si es ansiedad, tráeles tu paz. Si es enojo, tráeles dominio propio. Si es amargura, tráeles perdón. Si es confusión, tráeles claridad. Si es miedo, tráeles fe. Porque tú eres el Dios que transforma, el Dios que restaura, el Dios que renueva. Y finalmente, Padre, te pido que este mensaje llegue a más personas, que cada uno que lo escuchó lo comparta, que sea de bendición para miles, que vidas sean transformadas, que mentes sean renovadas, y que tu reino avance a través de tu pueblo pensando con la mente de Cristo. Te lo pido todo en el nombre poderoso de Jesús, el nombre sobre todo nombre, el nombre que hace temblar a los demonios, el nombre en el que hay salvación, sanidad y libertad. Amén y amén. Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. 1 Corintios 2:16. Te espero en el siguiente video. Que Dios te bendiga.